Es un gusto iniciar este conjunto de charlas a través de la emisora amiga, tratando de tocar un tema que consideramos trascendente, sin embargo, no figura en el diario decir de nuestros grandes medios. Por estos días, la información indica que en Europa, en países nórdicos y fríos como Suecia, pululan los incendios forestales, que el golpe de calor en Alemania, un país templado frío, ha significado la pérdida de importantes cosechas de verano, de granos, de maíz, etcétera, etcétera. A pesar de lo que opine el señor Trump, el cambio climático está presente y se está cumpliendo, desgraciadamente, al pie de la letra, aquel duro vaticinio que hace ya casi 3 décadas los hombres de ciencia, en aquella reunión formidable de Kioto, vaticinaron que los fenómenos climáticos extremos cada vez iban a ser más intensos y cada vez esos fenómenos adversos iban a estar más frecuentemente al orden del día. Y recordemos que los hombres de ciencia le dijeron al mundo cuál era la causa y cuáles eran los caminos, las medidas fundamentales que había que tomar para tratar de mitigar semejante desajuste en el clima, que era en el fondo una consecuencia del calentamiento global que se estaba produciendo por la acumulación en la atmósfera de los residuos de la gestión humana a través de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. No tiene sentido repetir al milímetro aquí las afirmaciones que se hicieron en Kioto y las recomendaciones que los hombres de ciencia del mundo le hicieron al mundo. Porque en definitiva parecería que este era una especie de mandato hacia la especie humana, tratando de preservar las claves de la vida arriba del planeta, con las recomendaciones necesarias y las decisiones necesarias, que por desgracia no se han podido cumplir ni por asomo a cabalidad, porque la humanidad demostró ser débil para frenar deformaciones que se venían implementando como consecuencia del desarrollo económico impensado y las repercusiones que él tenía. El hecho es que los fenómenos están presentes y paradojalmente una de las cosas que están cantadas en la humildad de nuestras proporciones, ante la pequeñez de nuestras posibilidades, porque aquellas recomendaciones eran para intentar tener políticas mundiales que desgraciadamente por las contradicciones no se han podido cumplir. Y en estos días, en este Uruguay, ha llovido
copiosamente, formidable y copiosamente. Y es con pena que uno tiene que contemplar que el exceso de agua corrió y corre por las cañadas, por los arroyos, por los ríos, porque sigue la ley de la gravedad, la gran ley que gobierna el exceso de agua. Y esa agua dulce, clave para la vida, se pierde, se va al mar y se transforma en agua salinizada. Es suyo que el retener parte de esa agua en el territorio para tratar de utilizarla cuando venga la contraria, que en algún momento va a venir. Porque habrá olas de calor en el hemisferio sur, habrá sequías inevitablemente, como consecuencia de lo que está pasando en el mundo, y nos va a faltar agua en el momento decisivo para mitigar los estragos que inevitablemente van a probar las sequías del futuro. Quiere decir que este fenómeno que está allí es un desafío para el hoy presente, para las consecuencias que ha tenido los abusos de la civilización industrial, los abusos de cosas que en el primer momento no se sabían y que desgraciadamente cuando empezamos a saber no tenemos la fuerza política a nivel del mundo como para poder encarar medidas globales que contengan e intenten revertir los fenómenos que hemos hecho. Pero a una escala nacional, a nuestra pequeña escala, algo se puede y se debe hacer en previsión de esto. A esto tendríamos que sumar que un país que es exportador de bienes agropecuarios, que tiene precisamente en la gestación de esos bienes los principales recursos para salir al mundo, para tratar de intercambiar y tener con qué pagar muchísimas de las crecientes demandas que tiene. Estos factores constituyen una formidable amenaza. El hombre, la historia de la humanidad, demuestra ejemplos por todas partes. Recordemos que esas pirámides que están allí, planteadas como monumentos de la soberbia humana, formidables, son la consecuencia de una civilización que pudo ser relativamente esplendorosa en función de que había solucionado el problema de la comida para miles, tal vez para millones de personas, cuando aprendió a manejar los desbordes naturales del cauce de un río formidable como es el Nilo. Porque ello permitió concentrar una población enorme y esto le dio fuerza política, militar y social para crear las bases de tan formidable imperio que pudo despilfarrar enormes recursos a la luz de sus creencias y gestar esa muestra civilizatoria. Pero si miramos un poco más allá, en la media luna de las tierras fértiles, es la historia que hizo posible el manejo del agua de dos grandes ríos, que permitió el florecimiento
Mesopotamia, de una civilización que nos dio las claves de la escritura, de la contabilidad y de parte de las organizaciones del Estado, cuyas consecuencias llegan hasta hoy. Si se mira más lejos, en la cuenca del río Amarillo aconteció algo parecido. Y si miramos en la historia de América y vemos cosas como lo que logró el Imperio Inca y otros que lo acompañaron, manejando el agua del deshielo para multiplicar la productividad agrícola y con esa productividad agrícola poder sostener la vida de gran número de gentes que le dio fuerza política, social, económica y militar para la gestación de la civilización del Imperio Inca, nos vamos a dar cuenta que el manejo del agua ha constituido una de las claves a partir de la revolución neolítica, que hace más o menos 10, 12 mil años, cuando empezó a aparecer la agricultura con una forma alternativa a la caza y a la recolección, permitieron la gestación firme de enormes civilizaciones cuyas consecuencias están atrás de nuestro tiempo. Hay leyes que son inexorables en la historia de la humanidad. El aumento de la productividad de la tierra fue lo que permitió el afincamiento en masa de miles y miles de personas que antes andaban errantes por el mundo, tal vez con una vida más alegre, con una vida más variable, recolectando y cazando y pasando la etapa de la agricultura, que tuvo la ventaja de permitir el afincamiento y la creación de bases de civilización en distintos manchones del mundo. Pero ese proceso está íntimamente ligado al manejo del agua. Tan es así que el esplendor del Imperio Romano está acompañado, donde afincó su presencia, a la construcción de obras monumentales, algunas de las cuales sobreviven hasta hoy. Desde la vieja España, los acueductos, a Estambul, pululan las ruinas y algunas funcionando hasta hoy, de grandes acueductos para transportar el agua dulce, para consumo humano, para consumo de la gente, que fueron claves y están en la base del afincamiento de grandes grupos humanos. Esta ley de la historia de la humanidad no deberíamos olvidarlo, porque de todos los insumos que requiere el suelo para producir comida, para producir materias fundamentales para las industrias, el más insustituible es el factor agua, tan ligado a la vida vegetal y a la vida animal. Toda forma de vida es una forma de organización del agua, y naturalmente esta ley debería de estar presente en nuestra conciencia, porque somos y seguimos siendo, y lo seguiremos siendo por mucho tiempo, un país esencialmente agroexportador. Y si es así, si tenemos más demandas, si todos queremos más, si todos reclamamos más, tenemos que darnos cuenta que el aumento de la estabilidad en la producción de los bienes que generan la tierra es
está íntimamente ligado al factor agua, que aún las formas más modernas de producción, como el cultivo de una nueva semilla de alta productividad, como puede ser el maíz, que requiere alta fertilización, que son semillas muy caras porque están basadas en el cruzamiento de ciertas especies, y que por lo tanto requieren una inversión alta en su cultivo, y que son promisorias de un altísimo rendimiento si falta el factor humedad en el momento apropiado. Todo lo que se invirtió en gran medida se pierde, porque precisamente falta el agua en el momento adecuado. Pero ¿quién conoce lo que puede ser una pradera de alfalfa o de cualquier otro forraje? Sabe con perfección que en pleno verano, cuando golpea el calor, esa parcela puede producir un forraje de carácter estratégico, aunque la sequía golpee, como para mantener un grupo grande de animales que nos dan seguridad a que puedan vivir y soportar las consecuencias de una sequía sin que nos descalabre. Estos factores que son determinantes, obligan a tener una política de preservar agua, esa agua que cae del cielo por fenómenos naturales cuando quiere, y que suele caer en exceso y que se nos pierde y se nos va, porque el grueso de lo que llueve en el Uruguay se nos va al mar. Retener un poco de esa agua para poderla suministrar en los momentos estratégicos es darle estabilidad a nuestra economía agroexportadora. Porque de nada valen los saltos en semillas calificadas, de nada vale invertir en fertilizantes, de nada vale esforzarse al máximo, aumentar la inversión atrás de la ilusión de tener una importante cosecha, si en el momento preciso que el ciclo de las plantas más necesita agua no la tienen. Por eso, esta no es una cuestión secundaria, esta es una cuestión de progreso. El Uruguay es un país donde llueve lo suficiente, pero no con regularidad. Tiene saltos enormes y esos saltos están amenazados por lo que está pasando en el campo climático, donde estamos expuestos a tener permanentemente severas sequías y momentos de crecidas y de inundación. Y entonces regular en parte esa riqueza que se nos va al mar de agua dulce que no se puede aprovechar es una razón de fondo para estabilizar la economía agropecuaria del Uruguay y con ello asegurar ingresos permanentes sin sobresalto, que aún en condiciones difíciles nos aseguren la capacidad exportadora del Uruguay. Este es un tema con el cual vamos a insistir. Se nos agota el tiempo hoy, pero tenemos que darnos cuenta que este no es un problema de algunos agricultores, es un problema de carácter nacional. Y cuando alguna vez he logrado volar sobre el territorio francés, me quedo realmente impresionado por la cantidad de depósitos para retener agua dulce que tienen en cada cañada, en cada arroyo, en una Francia que tuvo la inteligencia de cuidar la estabilidad de producción de su campo. A
a veces hay que aprender de lo que han hecho antes que nosotros. Gracias.